Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la universidad y a Juan por esta invitación. Es para mí de verdad un gusto estar con ustedes hoy día y espero que podamos intercambiar después de la presentación algunas opiniones. Voy a tratar de hacerla de la forma más simple, tal de no enredarnos en cuestiones a veces que no son complejas en la realidad, pero que en cuyo lenguaje a veces es complejo. Y bueno, mi objetivo es hacer, como el título dice, una mirada relativa al corto plazo, a lo que estamos viendo hoy día en la economía chilena y lo que podemos pensar que va a ocurrir en un periodo no largo hacia adelante. Y para eso, yo he dividido esto en tres partes. Es completamente evidente que uno no puede hablar de la economía chilena, ni de ninguna economía hoy día en el mundo, ¿no?, si no mira la situación internacional, dado que los efectos sobre cualquier economía, grande o chica, de la evolución de la economía internacional son siempre relevantes, y mucho más en una economía tan pequeña como la nuestra. Representamos del orden del 0,3% del PIB mundial. Por lo tanto, la verdad, somos una economía pequeña, abierta de texto, en ese sentido. Así es que, primero, una mirada rápida a la situación internacional, luego bajar a los impactos en Chile, y finalmente algunos comentarios sobre cómo yo veo la situación de plazo mediano. Respecto a la evolución internacional, nosotros, yo creo que debemos distinguir el periodo antes y luego de esta invasión de Rusia a Ucrania. Porque si nos situamos en los meses inmediatamente anteriores a eso, lo que vamos a ver y lo que mostraban todos los análisis de los bancos internacionales y las agencias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc., es que la economía en el mundo desarrollado, básicamente, porque economía mundial es decir mucho, la economía del mundo desarrollado y de los principales países emergentes había recuperado lo perdido por la pandemia en 2020 y estaba en 2021 hacia finales, empezando a converger después de un crecimiento bastante fuerte en 2021, estaba empezando a converger hacia sus tasas tendenciales, es decir, en el caso del mundo desarrollado hacia niveles más próximos al 3% en 2022. Y nada hacía prever en ese momento que esa tendencia gradual de convergencia se podría golpear, ¿eh?, de alguna manera que la llevase a cambiar la senda que en ese momento teníamos. Pero eso ocurrió con la invasión a Ucrania. Y si bien es cierto, Ucrania y Rusia, como está puesto en el párrafo final de esta lámina, son en total del orden de 2% del PIB global, es decir, no son ni mucho menos economías que tengan capacidad de mover la situación internacional. Sí son relevantes, en cambio, en algunas áreas específicas. Además que esto generó incertidumbres de diverso tipo, que, que impactaron la, la evolución que llevaba me atoré con el café. La evolución que llevaba la economía internacional. Entonces, hoy día estimamos que el efecto de este shock, pero todavía bajo fuertes dudas, dado que no sabemos cómo va a terminar. Pero este shock, en este momento,
los cálculos de la OECD indican que reducirían algo así como 1 punto el crecimiento global y aumentaría en 2,5 puntos la inflación. Es decir, a pesar de ser países pequeños en términos económicos, son grandes en algunas áreas, y esas áreas son súper sensibles, o sea, tiene que ver, como ustedes bien lo saben, porque ha salido reiteradamente, reiteradamente en la prensa, son importantes en algunos alimentos y en productos energéticos. Entonces, ha golpeado, primero directo, porque ha afectado ofertas de algunos bienes, primero directo y segundo por expectativas, ha golpeado los precios. Ha golpeado precios de bienes alimenticios como trigo y ha golpeado a productos energéticos como el petróleo, gasolina, etc. Entonces, hoy día, y este es el informe, este gráfico es el informe de junio del Banco Mundial, que está citado ahí en la referencia, hoy día la situación se ve un poco más mala de lo que se veía hace, digamos, a principios de este año, antes de esa invasión. Pero tampoco es una catástrofe. Es decir, lo que nosotros estamos observando hacia segunda mitad del 22 y 23, ustedes miran la línea roja, son las economías avanzadas. Esto es la tasa de crecimiento real. Lo que estamos observando es que primero hay una convergencia que tenía que ocurrir. O sea, las tasas que se lograron en 2021 estaban por arriba de tendencia, así que necesariamente había que converger. Una convergencia que en este momento es un poco más fuerte de lo que antes se anticipaba, pero estamos pensando en que las economías avanzadas, voy a poner los datos directamente, digamos, crecerían del orden de 2,6% este año, y las emergentes 3,4%. Sí, retrocedo una. Habría un proceso de reducción en la tasa de crecimiento mundial derivada de, primero, un fenómeno natural. La convergencia venía ocurriendo antes y debía ocurrir. Pero segundo, golpeado por este asunto de Ucrania, que implica que la tasa sería algo menor, de hecho cercano a 1 punto menor en 2022 de lo que se anticipaba antes. Y como ustedes ven en el caso del mundo desarrollado, esa convergencia seguiría gradualmente, aquí está hasta 2024, año en que estaríamos algo por arriba, cercano al 2, cercano a 2, que por lo demás, si uno mira hacia atrás, no es una tasa alejada de la esperable para los países avanzados. Y por otro lado, el mundo emergente, es decir, la línea naranja, muestra que las condiciones después del ajuste de este año serían algo mejores en el 23 y 24. Entonces, la economía global en este minuto está en un proceso de convergencia algo más duro de lo que esperábamos y con una inflación más alta de la que se anticipaba. No toda esa inflación tiene que ver con el tema Rusia-Ucrania. Es solo una fracción de ella la que tiene que ver. Y no tiene que ver porque el elemento determinante fundamental del alza de precios que venía mucho antes del proceso, tanto en Chile como fuera, mucho antes del tema de la guerra, el determinante fundamental es el exceso de gasto, derivado de los programas de apoyo que hubo por temas de pandemia en el mundo en general. O sea, en el mundo desarrollado hubo también, como vimos en Chile, programas fiscales importantes para ayudar a la gente que estaba perdiendo su pega. Entonces, la verdad que la situación hoy día tiene un componente de inflación más complicado de lo que esperábamos. Y aquí quise ponerles el gráfico, este es del Fondo Monetario Internacional,
Y lo quise poner, como ustedes ven, toma desde 1980 hasta ahora, porque también hay que poner las cosas en perspectiva. Es cierto, la inflación hoy día es la más alta en mucho tiempo en Chile y en el mundo. Aquí están las tasas para 2022 en las economías emergentes, 8,7, en las avanzadas 5,7 y el mundo como conjunto 7,4. La inflación es más alta, sí. Pero si uno mira la serie, la verdad es que esto es, pues esta parte aquí, no tiene comparación a lo que se vivió desde los 80 hasta 2000. En general en todos estos países. Por lo tanto, tampoco debemos sobredimensionar las cosas. Es decir, la situación hoy día, desde el punto de vista inflacionario, no es buena, efectivamente. La inflación está bien por arriba de las metas, o sea, en el mundo desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos la meta es 2%, y hoy día estás varias veces por arriba de eso. En Chile es 3%, y estamos varias veces por arriba de eso. Pero las autoridades están tomando medidas monetarias y fiscales para cambiar la senda. Y en el caso del mundo desarrollado, lo que nosotros sabemos, y si uno mira la proyección del Fondo Monetario para los siguientes años, esto está hasta 2027, tú ves que esta pequeña subida aquí desaparece completamente en, a ver, este es 22, 23, a fin del 23 debiésemos estar ya en camino normal. Entonces, primero, no estamos ante un choque inflacionario fenomenal o fuera de control, ni mucho menos. Estamos frente a una alza inflacionaria que tiene que ver con una cosa que todo el mundo sabe que iba a generarla. Enormes programas fiscales de apoyo a la gente que tuvo problemas en pandemia, más una política monetaria fuertemente expansiva, derivado es efectivamente que las economías tuvieron una caída muy violenta en 2020 por la pandemia. Entonces, tienes un entorno en que el producto está creciendo poco, o menos de lo esperado, y converge más rápido, y la inflación es más alta, por lo tanto, las autoridades están tomando medidas para que la senda por la que la economía va a caminar en los próximos meses sea una en la cual la tasa de crecimiento del producto se sigue ajustando y la inflación se ajusta aún más rápido que eso. Por supuesto que en este entorno, lo que nosotros hemos visto, este es solo un índice, pero es reflejo de cualquiera de los otros en la bolsa de Nueva York. Lo que nosotros hemos visto es que los activos financieros han perdido valor en forma significativa. Este es el Standard & Poor's 500, tomado ayer, aquí está la hora. Y las líneas azules, los puntos azules, corresponden a lo que se conoce como parabolic SAR. Cuando está por arriba de la línea que refleja el precio del activo involucrado, en este caso las acciones del Standard Poor's 500, cuando está por arriba, lo que está indicando el parabolic SAR es que hay tendencia a la baja. Y cuando está por debajo, la inversa, que las fuerzas lo llevan hacia arriba. Y lo que uno ve, esto como te decía, es ayer en la tarde, pero si uno mira hoy día, las cosas no han cambiado. Indica que se ha perdido y se sigue perdiendo. Y lo hemos visto todos nosotros en los fondos de la AFP, en inversiones internacionales que puedan tener, fondos mutuos externos, etcétera. Todos esos se han perdido. Y han perdido por esto, porque en un contexto de convergencia del producto, de inflación alta, con tasas de interés que tienen que subir más rápido de lo que de otra manera subirían, porque tienen que parar la inflación. Sin duda que la sensación en términos de la actividad previsible, en plazo corto, no es muy buena. La actividad va a ser menos dinámica, se supone, digamos, un punto menos o algo así, y la inflación está más alta, entonces hay que subir la tasa y subirla más tiempo. Así es que sin duda ahí hay un efecto que no es particularmente positivo,
mirado en el plazo corto. Pero mirado en el plazo más largo, es tremendamente positivo lo que se está haciendo hoy día por parte de los bancos centrales, porque eso es lo que nos va a hacer converger, y de aquí a 1 año y medio más o algo de ese estilo, vamos a estar otra vez en una senda de equilibrio. La otra cosa que sin duda acompaña fenómenos como este, es decir, en que se producen estos shocks, algunos inesperados, ¿no? y, y en el cual la autoridad debe tomar con fuerza el control de la política monetaria. De hecho, la tasa de interés en Estados Unidos, que acaba de subir, subió más de lo que el mercado esperaba. En Chile ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, una cosa que acompaña siempre a esto en los mercados financieros es la volatilidad. Y este es el índice de volatilidad calculado para el mercado norteamericano. Y lo que ustedes ven es que ha oscilado fuerte. Esto está tomado, igual que en el gráfico anterior, está tomado para todo este año, es decir, es lo que va del año hasta ahora. La volatilidad ha crecido, sin duda, y eso sin duda que tampoco es bueno. O sea, uno esperaría, el ideal es un entorno estable, con rendimientos positivos y no fuertemente volátiles, y con una inflación baja y pareja. Bueno, eso no es lo que estamos viviendo hoy día. Y la guerra le puso un componente adicional y muy, muy malo, desde muchos puntos de vista. Pero entonces la imagen es producto ajustándose, no cayendo, ¿eh? No cayendo. Lo que está pasando es que el producto ajusta su tasa de crecimiento, igual es el caso de Chile, hacia niveles sostenibles de plazo mediano, en un entorno desafortunadamente de inflación alta, y eso juega re mal, ¿no? Porque nos obliga a subir la tasa más alto que de otra manera y a apretar la política fiscal, y eso significa que el entorno general se deteriora un poco más de lo que de otra manera se habría deteriorado, y por lo tanto las perspectivas de los agentes en el plazo corto no se ven buenas, ni son particularmente buenas. En ese mismo proceso, la otra cosa que ha ocurrido, y que ustedes conocen bien, es el aumento en precio de los commodities, es decir, de bienes como el cobre, el petróleo, la gasolina, etcétera, etcétera, y alimentos de diverso tipo. Lo que sí es nítido de esto, si miras el gráfico, misma situación, es decir, lo que va del año hasta ahora, si miras esto, esa alza dejó de seguir la tendencia que traía. Y lo que vemos desde marzo hasta ahora es básicamente que con oscilaciones está estable. O sea, se mueve, aquí ustedes lo ven nítido, toca una cima, baja, retorna, baja, retorna, baja, retorna. En este momento está en la parte baja de la tendencia de los últimos 3 meses, ¿no? Y el parabolic SAR indica que con tendencia levemente a la baja. Entonces, tampoco es, y no asociemos lo que uno lee en la prensa en Chile, tampoco es esto una escalada de precios sin parar. Eso no es así. Los precios subieron, y sabemos cuáles, petróleo, gas, etcétera, pero en este momento y desde los últimos, digamos, 3 meses o algo cercano a eso, están bastante estables, oscilando, pero bastante estables en los niveles altos actuales. Por lo tanto, no es esperable que uno vea, por ejemplo, el petróleo o la gasolina, seguir la tendencia que trajeron en un momento dado, hace un par de meses atrás. No, lo que está ocurriendo es la estabilización en esos precios, pero en un nivel bien alto. Y en el entorno que estamos señalando, es decir, caída en la velocidad que llevan las economías avanzadas y caída más rápido por las razones ya indicadas de inflación, ¿no? Se ha empezado a hablar hoy día, en estos días, en estas últimas semanas, de que podría haber una recesión en el mundo desarrollado. Bueno, esto que está aquí es un cálculo que hace el Banco de la Reserva Federal de Nueva York,
para estimar las probabilidades de una recesión un año hacia adelante. Y usa para eso unas tasas de interés. No voy a detallar el mecanismo para que no nos enredemos en esta historia, pero el punto, aquí están puestas en oscuro las recesiones. Y ustedes ven que los datos toman desde 1960 hasta ahora. Ese modelo nos dice que en abril de 2023 hay un 3,71% de probabilidad de que la economía norteamericana entre en recesión con datos a mayo. No parece muy probable. La gente con mucha facilidad empieza a hablar de recesión sin a veces tener cuidado en lo que recesión significa. Recesión es caída del producto, no es una reducción en la tasa de crecimiento, es caída derechamente, es decir, es tasas de crecimiento negativas. Pero no solamente eso, significa tasa de crecimiento negativa, al menos en la definición norteamericana, porque en esto no podría tener más de una, digamos, pero en la definición norteamericana habitual, 2 trimestres consecutivos de caída cuando comparamos trimestre contra trimestre. Eso se ve hoy día muy poco probable. Lo que sí es cierto es que la velocidad de la recuperación es menor de lo que se anticipó meses atrás, y la inflación más alta de la que se anticipó meses atrás, y la convergencia más complicada en el mundo como conjunto, y básicamente en el mundo desarrollado, y en el mundo emergente clave para nosotros, porque de nuevo mundo es una cosa muy grande, y parte de ese mundo a nosotros no nos afecta de manera alguna. Vamos a Chile. Bueno, evidentemente que nosotros crecimos en 2021 en 11,7%, y eso es completamente insostenible. Por lo tanto, sabíamos, y siempre se supo, que 2022 tenía que tener un ajuste súper significativo en la tasa de crecimiento de la economía chilena. Ahora, quise mostrarles primero esta serie, que es el IMASEC en la serie original. Y está en niveles, o sea, no son tasas de variación, sino son los niveles del IMASEC. Y ustedes ven que, claro, cuando uno calcula el promedio anual móvil puede empezar a descubrir la tendencia. Pero sin duda, de un gráfico como este no tengo ninguna posibilidad de saber qué velocidad lleva la economía en este momento. Y de hecho, si ustedes miran esto, la verdad que no es mucho lo que se ve. Vemos algunas características típicas de la economía nacional, su estacionalidad. Ustedes ven que es como unas montañitas, pero no es mucho más. Por lo tanto, si uno quiere mirar lo que está pasando y la velocidad que lleva la economía en este momento, no es este el gráfico adecuado, es este otro. Este es el IMASEC, pero desestacionalizado en niveles. Ahí sí ven ustedes lo que está pasando hoy día. Entonces, este está descompuesto en el IMASEC total en bienes y en servicios. Bienes es esto, servicios es esta línea morada, y el total va aquí. Entonces, lo que es nítido, primero, es que la producción de bienes está en un proceso todavía oscilatorio, pero con tendencia a la baja, claramente. Claro, el problema acá, en términos de la visualización de lo que va a venir, es que todavía estos últimos datos no muestran el proceso de ajuste de forma importante. Pero si tú miras el total, aquí ya se ve que esto toma una tendencia negativa, que tendría que continuar en los meses que vienen. No se ve nítida en servicios todavía, pero sí en bienes. Entonces, ¿qué resulta cuando uno mira este gráfico? Lo que resulta es que después de una recuperación muy importante de la actividad en el año 21, y que se inicia de hecho a finales del 20,
Después de eso, la economía no solo recupera los niveles que había alcanzado antes de la crisis. A propósito, aquí, en esta zona, es donde está lo que se ha dado en llamar el estallido social. Este fue un golpe autoinfligido con nosotros. Y mira la magnitud que tuvo, ¿eh? No es nada de menor. Pero si tiramos la línea de tendencia acá, nosotros vemos que la economía no solo recuperó todo lo que había perdido en la pandemia, sino que siguió mucho más arriba que eso, o bastante más arriba que eso. El 11,7 en cuestión. Pero la tasa de crecimiento tendencial de la economía chilena es del orden, hoy día, de 2,5%. Por lo tanto, no existe absolutamente ninguna posibilidad de que tú mantuvieras una tasa de crecimiento alta en 2022. Era fundamental, y sigue siendo fundamental, que tú converjas a las tasas de crecimiento de tendencia. Y por lo tanto, lo que uno debiese ver en los meses que vienen es que estas curvas empiezan a mostrar una tendencia a la baja significativa. Pero nosotros asumamos que el crecimiento de tendencia es 2,5. Nosotros no vamos a llegar a 2,5 este año. Nosotros vamos a crecer menos de 2,5 este año. Y por lo tanto vamos a pasar por debajo de nuestro crecimiento tendencial. Y el año próximo vamos a seguir bajando. Es decir, la economía no converge en forma suave hacia su tasa de crecimiento de tendencia, sino que va a oscilar. Y así como creció muy fuerte en 2021, este año cae ese crecimiento con mucha fuerza a probablemente el 1,5. ¿Por qué creció tan fuerte en 2021? Bueno, por los apoyos fiscales, básicamente. Es una política fiscal tremendamente expansiva y una política monetaria muy expansiva también. Bueno, la otra parte de esto es que la desocupación obviamente que va cayendo. Pero la desocupación chilena tiene estacionalidades súper nítidas. O sea, todo, y de nuevo se ve en esta figura como de montañitas. Todos los inviernos sube, todos los veranos baja. La pandemia generó, como ustedes ven, una alza no vista en más de una década. O sea, comparable a lo que alguna vez se vivió en la década de los 80. Una alza muy grande, que ha ido reduciéndose con bastante fuerza, pero nosotros, y basta mirar este gráfico para verlo, no estamos en los niveles que teníamos pre-pandemia. Estados Unidos, por ejemplo, llegó a tasa de desocupación de 3,5% en este momento, y eso significa básicamente el nivel de la pre-pandemia. Nosotros no, y no vamos a llegar tampoco, ni en este año ni en el próximo. Y no solo no hemos llegado, sino que hay otra cuestión importante, ¿eh? Y es qué es lo que está creciendo más fuerte en los tipos o categorías de ocupación. Lo que ustedes ven, la línea roja, es que cuenta propia está creciendo con mucha fuerza. De hecho, en el último año ha crecido un promedio mensual del orden del 20%, 22%. Promedio mensual que no es exacto desde el punto de vista matemático, porque nosotros tenemos datos de empleo por trimestres móviles, no por meses. ¿No? Pero, o sea, asumamos que más o menos representa el crecimiento promedio mensual. Y ustedes ven que cuenta propia primero cae muy fuerte, obvio, con la pandemia, era súper esperable, pero después crece muy fuerte. Y eso es un tema en Chile, porque cuenta propia en Chile significa básicamente gente que vende en la calle, cosas parecidas a eso. O sea, no
no es un tipo de empleo que uno puede decir que tiene productividad significativa, para nada. Entonces, la inflación. La inflación es la otra cara de un crecimiento exagerado de la demanda agregada derivado en Chile de dos cuestiones fundamentales. Los apoyos fiscales a través del IFE y otros, y los retiros de la AFP. Una política que, los retiros de la AFP, que como ustedes han leído muchas veces, jamás debe ocurrir. O si quieren ponerlo de otra forma, una pésima, quizás una de las más malas políticas públicas que uno se podía imaginar. Yo creo, y esa es mi opinión personal, que nunca debieron haber ocurrido, que nunca un gobierno debió haberlo tolerado. Pero bueno, sabemos que no solo se toleró, sino que hasta se aplaudió por mucha gente. Eso generó un aumento de liquidez en la economía chilena como no se había visto, de nuevo, en bastante más de una década. Y cuando la liquidez aumenta, una de las cosas que evidentemente va a aumentar es el gasto. Y como la oferta todavía no se recupera en todos los ámbitos de los efectos de la pandemia, es decir, todavía, la pandemia de hecho no ha terminado, ¿no? Todavía estamos con este tema encima. China hasta hace poco puso restricciones muy fuertes en Shanghái, por ejemplo. Todavía hay restricciones de diverso tipo a la producción. Entonces, con una oferta que no logra acomodarse fácil, porque tiene todavía efectos de una pandemia muy significativa, con fletes que en este momento son todavía varias veces más caros de lo que eran antes de la pandemia, con retrasos en la logística en diversos mercados, en el caso de Chile, por ejemplo, ese exceso de gasto evidentemente que tenía que generar un aumento de precios. Pero hay otra cuestión más que lo generó. O sea, además de un gasto muy, muy fuerte, que crece muy fuerte, el consumo creciendo muy fuerte, además de eso, tiene un aumento de tipo de cambio bien significativo. Y ese aumento de tipo de cambio tiene entre una de sus razones, y desde hace hartos meses atrás, la inestabilidad, la incertidumbre por inestabilidad política. Entonces, se junta en el caso de Chile una política fiscal que en 2020 y 2021 fue muy generosa, en un contexto en que la economía estaba en el suelo inicialmente, o sea, en 2020, una política monetaria que fue muy expansiva también, como era esperable en la situación de recesión violenta. Pero en el ámbito fiscal luego eso genera una expansión de liquidez muy grande, por las razones ya indicadas, y esa expansión de liquidez se transformó a la vuelta de muy poco tiempo en un aumento en el nivel de precios. Entonces, lo que la gente sacó por un lado, lo está perdiendo por otro ahora, pero no lo nota igual. La gente lo percibe de la misma manera que o se da cuenta menos de que lo que está pasando es simplemente que era completamente insostenible los apoyos que había recibido y por lo tanto que el sistema solo, automáticamente, los está eliminando vía inflación, en este caso. Entonces, tenemos una inflación alta, aquí está mi proyección, pero mi proyección a fin de este año, 9,5. El Banco Central proyecta un poquito más que eso. Pero ustedes ven, sí, es la inflación más alta en términos anuales desde hace más de una década. O sea, estamos bien por arriba. Pero otra vez, si uno extiende esta proyección hacia 2023, uno esperaría que a fines de 2023 esté ya cerca de la parte superior del rango meta del Banco Central, es decir, 4. Ustedes saben que la meta es 3 más menos 1. Y aquí tenemos, esto muestra solo cuáles cosas han sido más preponderantes en el alza de precios, y son básicamente dos. Transporte, que es el que va más por arriba, y alimento y bebida, que además de haber subido bastante, es el que más pesa en el IPC, son 19,5 o 19,7% del IPC, algo como eso. Es el peso de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces,
sin duda que ahí hay un efecto importante, mientras hay otros, salud se mantiene bastante estable, al final con un alza que en 12 meses todo esto un poquito menor a 5%, y vestuario, ustedes ven, vestuario también por razones conocidas, la, el impacto ya hace mucho tiempo de China en esto. Ustedes ven que el vestuario tiene típicamente bajas bien significativas unidas a algunas alzas, pero se mantiene siempre en términos de alza por debajo del 5%, ¿no? Entonces, en ese entorno, la política monetaria no podía hacer otra cosa que iniciar un alza de tasas que, otra vez, porque la inflación es más alta de lo que se suponía que iba a ser, y una manera de saberlo es mirar el IPOM de marzo y el IPOM de ahora, ¿no? Las predicciones de inflación son bien distintas en uno y en otro. No podía menos que entonces la política monetaria que subir la tasa, y no solo subirla, sino subirla de forma muy fuerte. Ustedes ven que aquí casi no hay este escalón, ¿eh? Sube muy rápido y muy pronto vuelve a subir y sigue subiendo. Hoy día en 9. ¿Por qué esta línea no llega a 9? Porque estos son datos mensuales. Promedio valor mensual de la tasa. Entonces, si bien la tasa está en 9 en estos días, cuando sacas el promedio mensual todavía no alcanza 9. Esa es la razón por la curva no está en 9. Y lo que está graficado acá es la tasa de política monetaria, que es la línea azul, y su margen, los dos márgenes claves para el desarrollo de la política monetaria, que son las facilidades permanentes de liquidez y depósito, que le ponen techo por arriba y piso por abajo a la tasa. Pero hay otra cuestión súper interesante, bueno, o que yo creo interesante, y es que la curva de rendimiento de los bonos del Banco Central en pesos, desde hace unos 3 meses, tiene pendiente negativa. Y es lo que se ve en este gráfico. Ustedes ven que enero 20 y abril 21 tienen pendiente positiva, pero en abril 22 y también en mayo del 22 y en junio, cuando tengamos el valor, lo que vas a tener son esto, tasas cortas más altas que las tasas largas. Y eso es una cuestión delicada porque puede estar significando que las perspectivas que la gente tiene, ahí ustedes ven que están las tasas en los documentos del banco a 1 año, 2 años, 5 y 10. ¿Sí? Que las perspectivas que la gente tiene en la economía chilena son malas, son de crecimiento en el largo plazo bajo. ¿Sí? Y bajo significa algo así como 2%, ¿sí? O menos incluso. Esto es muy dramático porque sabemos que el camino que recorra la economía depende de forma bien importante de las expectativas que las personas se forman. Y lo que tú ves aquí es que las expectativas, el índice de percepción económica que se calcula sobre consumidores, expectativas de las personas, de los consumidores, lo que ves aquí es que las expectativas hoy día están en el orden, digamos, de 25 puntos, ¿sí? Siendo típicamente considerado neutro 50, es decir, 50 no es ni positivo ni negativo. Sobre 50 quiere decir que la gente está optimista de lo que viene. Bajo 50, pesimista. Y lo que nosotros vemos no solo es que estás en 25, sino que has caído muy rápido. Es decir, la gente en este momento percibe muy mal la situación económica nacional. Y algo parecido, con menos fuerza, ocurre con los empresarios. Aquí está el índice total y el índice sin minería. ¿Y por qué es bueno a veces sacarle la minería? Porque la minería no depende en absoluto del mercado local. Entonces, las expectativas que tenga la minería dependen esencialmente de cómo se mueve el mundo, no lo que pasa en Chile. Entonces, si pensamos en sectores que afectan, que están preocupados de lo que pasa en Chile, es bueno calcularlo sin minería. Y lo que tú ves es que sin minería las expectativas de los empresarios hoy están no solo pesimistas,
sino que están cayendo y están en niveles cercanos al 42%, una cosa así, 42 puntos. Mira la diferencia, por ejemplo, con este periodo 2010 a a mediados de 2013. Se fija, persistentemente arriba, luego persistentemente abajo, luego un alza que dura hasta fin de 2018, más o menos. Y luego una caída, bueno, la pandemia y otras cosas muy violentas, y otra vez la caída ahora. Una suba en 2021, claro, porque en 2021 las cosas se dieron, como ya hemos dicho, parecían muy bien, parecían. Sabíamos claramente que eso iba a tener costos grandes, pero bueno, la gente no veía los costos en ese minuto. Y estas son las expectativas de crecimiento. Con la última encuesta de mayo del Banco Central de Chile. Y el rojo es 2023. Este va a seguir cayendo. Y el 22 está en 1,5 y ese no va a caer. No va a seguir cayendo, por lo menos en la próxima encuesta. Probablemente sigue en 1,5, se mueva levemente para arriba. Pero este otro 2023 va a caer. 2024 da lo mismo, porque en este momento nadie tiene la posibilidad, salvo una modelación muy compleja, llena de supuestos, de poder decir cuánto vamos a crecer en el 24. Pero este año va como al 1,5, más o menos. Y el otro va a 0 y menos que 0. O sea, el Banco Central te dice que había alguna forma de recesión. Entonces, en síntesis, tenemos un entorno internacional que no es malo, pero no es tampoco favorable. O sea, un entorno internacional con incertidumbre alta y con tasas de interés creciendo fuerte y actividad convergiendo quizás más rápido de lo que habríamos deseado hacia los niveles de tendencia o incluso bajo los niveles de tendencia. Por lo tanto, el entorno internacional a Chile no le va a ser particularmente favorable este año. Tampoco es un freno. Todo el mundo sabía que las tasas de interés internacionales tenían que subir. O sea, eso no es nada de nuevo. Lo único nuevo es la magnitud del alza, probablemente, mayor a la que se esperaba por las razones ya dichas. Por esta razón y por nuestro propio desempeño, es decir, por el impulso que vimos en 2021, que en este momento tenía y tiene que retrotraerse, por la inestabilidad política que nos rodea en este momento, y por ende por la incertidumbre respecto a lo que va a pasar, no te digo en 10 años, lo que va a pasar en un año y en menos también. El crecimiento de Chile va a ser bajo. Y va a ser bajo no solo este año, sino también el próximo. Y el próximo sería peor que este, ¿no? Al final, lo que ocurra con este país, en el plazo más allá del corto inmediato, es decir, más allá de este año y del próximo año, lo que ocurra con este país depende de la calidad de las instituciones que nos damos. Si continúa el proceso que viene hace harto rato, por lo demás, de destrucción parcial de la institucionalidad chilena, nos espera, si eso continúa, un futuro muy malo. Un futuro parecido al que alguna vez tuvimos, de país pobre y muy subdesarrollado, muy lejos de la frontera mundial. Cosa que habíamos ido reduciendo. Nosotros en Chile hemos reducido la pobreza de manera fenomenal entre 1990 y ahora. Hemos reducido la pobreza extrema también de manera muy fuerte. En esta década hemos mejorado la distribución del ingreso en cerca de 7 puntos en la última década y media. Todo eso dependió y fue función de un set de instituciones que se fueron mejorando
que se crearon en algún momento, que se fueron mejorando luego, y que funcionaron razonablemente bien en el último tiempo, y que hoy día están bajo discusión. Si nuestras instituciones, y la evidencia empírica mundial es abrumadora en eso, si nuestras instituciones se deterioran, como se han deteriorado hasta ahora, el crecimiento del ingreso per cápita chileno se va a ir a pique. Así que lo que de verdad nos estamos jugando hoy día es mucho más que el crecimiento de este año o del próximo. Nos estamos jugando la posibilidad de ser una economía moderna o retroceder 50, 60 años y quedarse estancado en un mundo que ya no existe y en el que tú no solo, si no te acoplas bien, no avanzas, sino que vas retrocediendo cada vez más. Eso es. Muchas gracias por la paciencia. Y como verán, la lámina esta, igual que la inicial, no es casual, tiene un significado. Bien, quedo a sus preguntas si hubiese algunas. Yo voy a tomar la palabra a su ofrecimiento de consulta. La verdad es que, bueno, cuando usted estaba exponiendo, la verdad es que yo anoté y dije, esto es comparable con lo que se vivió en alguna oportunidad en la década de los 80, lo que estamos viviendo ahora, y claramente me quedó muy respondida mi pregunta durante la exposición. Así es que me asalta una consulta. Creo que dentro de lo que nos afecta claramente, y ahí lo proyecta, ¿cierto?, a través de los gráficos, es el tema de la alimentación y el transporte. Obviamente el combustible asociado. Estos fondos que se inyectan a través del MEPCO, ¿cierto?, precisamente al precio de los combustibles, ayudan efectivamente a amortiguar, y si esto no ha significado, o si esto fuese aprobado, porque me parece que eso está como en discusión, si es que se le inyectan más fondos a este punto fundamentalmente, si esto realmente generaría un cambio y un estancamiento en este alza de precios puntualmente. Mira, es súper interesante tu pregunta porque tiene varias dimensiones. Sin duda que si el MEPCO, el fondo con el cual desde hace años, por lo demás, se ha buscado amortiguar los movimientos, los precios combustibles, se le pone más recursos, efectivamente va a cumplir con eso. Es decir, los combustibles van a subir menos, en promedio, porque van a estar subsidiados, porque en esencia lo que el MEPCO ha hecho es parar las alzas. En esencia es eso. Son pocos los momentos en que ha estado en sentido contrario, es decir, evitando la baja y captando recursos para complementar el fondo. Porque la idea de un fondo de este estilo es, primero, que no puedes cambiar la tendencia a los precios, eso es imposible. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer es reducir sus fluctuaciones, sus oscilaciones en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, neteando en cero en el plazo mediano y largo. Y por lo tanto, si tienes 100 pesos puestos en el fondo, uno esperaría que en el plazo mediano y largo esos 100 pesos se mantengan, porque pusiste plata cuando el precio se iba muy arriba y luego recuperaste cuando se fue por debajo. En Chile no ha ocurrido así, sino que el fondo se acabó. Y se acaba cuando tú tienes siempre que subsidiar y nunca recibes. Así que, primera cuestión, sí, modera el alza de precios de los combustibles. ¿Quiénes se benefician? Bueno, en primer lugar nosotros, porque mientras más grande sea tu auto, mejor, más te beneficias. ¿Quién paga el beneficio? Todo, a través de impuestos. ¿Es un mecanismo eficiente? No. ¿Qué sería eficiente?
A mí esto me parece francamente increíble, pero cuando uno escucha a la gente en todo lo que hablan, y sobre todo la gente que se dice pro naturaleza y cosas parecidas, uno escucha a gente hablar de que hay que cuidar el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una instancia de demostrarlo, dejando que el precio de la gasolina suba, lo que tiene que subir, y reduciendo el uso automóvil. Pero veamos si hay aquellos que tanto hablan, están dispuestos a pagar ese precio. Y la verdad es que no. Entonces, como esa gente hace presión política y grita en las calles y presiona de diversas maneras a los gobiernos, y los gobiernos en general no parecen en Chile tener en eso la imagen clara de lo que debe hacerse, ceden a esa presión y subsidian precios. Entonces, terminan generando un uso mayor de automóvil del que de otra manera se generaría. De hecho, las gasolinas no las usan ni los buses ni los camiones, así que no hablemos del transporte en primer lugar. La gasolina la usamos nosotros en el auto, principalmente. Y mientras más grande mi auto, mejor, porque menos me cobra. ¿Necesito yo el subsidio? No, no lo necesito, y si no me subsidiaran el precio, yo usaría menos el auto, ¿no? Y si lo uso menos, contribuye más al planeta. Fíjate, pero a la gente eso le importa un rábano, porque no cuesta nada hablar de protección de la naturaleza cuando no pago yo el precio de la protección de la naturaleza y cuando no estoy dispuesto a hacer ningún sacrificio. Entonces, creo sinceramente, y lo he creído siempre, no de ahora, ¿no? Que estas son pésimas políticas orientadas solo por la presión de grupos de interés. Y claro, en términos personales a mí me beneficia porque mi auto es grande y consume harta gasolina. Entonces me cuesta más barato, sí. Y si los demás quieren pagármelo, excelente. Pero me parece como política toda una pésima política. Y lo mismo pasa con la parafina y con todo lo que quiera. O sea, de repente pareciera que la gente no entiende que si el precio de algo sube, lo que te está indicando es que si algo es más escaso, yo tengo que ahorrar en el uso de eso. Y no puedo pasarle el costo de mis decisiones a los demás. Si el precio de la parafina sube, yo tendré que usar otros mecanismos, o sustituir, o buscar formas más eficientes de temperar una casa o una habitación o lo que sea. Pero no me parece que sea válido que yo le pase el costo a la sociedad de mis decisiones o de mis malas decisiones. Eso es mi percepción, por supuesto. Sí, muchas gracias. Y tengo otra pregunta. Cada vez que yo escuché a un economista hablar cuando estábamos en plena pandemia sobre el retiro de los fondos, ¿cierto? Y esto nos iba a traer grandes y graves consecuencias en algún minuto de la vida. Sí. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, claramente pudo haber sido la opción o la alternativa que se vio en ese minuto de poder gestionar, ¿cierto?, todos estos beneficios a la gente que claramente lo necesitaba. Pero en algún minuto el universo tiende al equilibrio. Sí. Y cuando gastamos mucho, la verdad es que eso en algún minuto tiene que ir a la baja y en ese minuto esperemos que suceda pronto eso, el que la inflación llegue a su punto menor. Sí. Pero ¿qué alternativas, porque como insisto, a los economistas que escucho mucho un programa de radio en las mañanas y tocaban mucho este tema? Y todos a quienes escuché decían que no, que esto era una pésima medida, una pésima política. ¿Cuál habría sido, según su percepción, la alternativa en que a nosotros, todos los chilenos, que finalmente a través de los impuestos, a través de las alzas, finalmente somos los que costeamos todo? Así es. Entonces, ¿cuál habría sido la alternativa más real, menos dañina a un mediano y corto plazo para nosotros, todos los chilenos? Mira, primera cuestión es que al retirar los fondos,
tú, como Estado, te estás lavando las manos del problema, porque no le estás pasando a la gente ni un peso. O sea, lo que estás haciendo es que se coman su ahorro, pero con un agravante muy serio, y es que el ahorro que se están comiendo es el que tú mismo les obligaste a formar para su pensión. Entonces, generaste, primero, una reducción que te va a caer encima a ti como Estado, o sea, a la sociedad como conjunto, una reducción de las pensiones en el largo plazo de un grupo nada menor de gente que se quedó sin fondos o con fondos muy chicos. Pero lo segundo, que para mí es mucho más grave, es que validaste la idea de que tú puedes hacer uso de recursos que están orientados a largo plazo, puedes hacer uso hoy día, destruyendo el sistema y la lógica del sistema de pensiones chileno, catalogado por lo demás, en índices internacionales, básicamente en Australia, como uno de los 10 mejores del mundo, hace 2 años atrás. Con estos retiros del fondo de pensión, lo que tú hiciste fue destruir el sistema, finalmente, o ayudar mucho a su destrucción y satisfacer una cuestión que era obvia. La gente es miope, y eso está en economía descrito hace muchísimo tiempo. Es miope en términos de miradas de largo plazo. Entonces, sin duda que va a preferir consumir hoy día y no mañana, digamos, cuando mañana es en 20 años más o 30 más. Y no tiene idea si va a llegar a esos 30 o no, no le preocupa, no los entiende bien. Y segundo, como alguna vez le escuché a alguien en la televisión, que fue el único honesto que escuché de esta gente que entrevistan en la calle, dijo, pero ¿qué importa? Si yo los saco el Estado me va a tener que ayudar cuando llegue el momento. Ese tenía la película clarita, ¿ves? Entonces, hicimos una mala política que generó daños muy grandes. ¿Qué es lo que tú podrías haber hecho en cambio? Primero, enfrentarlo como Estado. Eso significa que el Estado se preocupa, vía impuestos, reasignando recursos en primer lugar, de apoyar a aquellos que estaban siendo golpeados por la pandemia. Pero para eso tienes que ser preciso en quienes apoya. Probablemente, entonces, perdón, eso significa ayuda focalizada, primera cuestión. Yo no creo que un país pobre como nosotros, y ahora bastante más pobre por lo demás, pueda darse el lujo de ayudas generalizadas, incluyendo así gente que no requiere el apoyo. Primera cosa es focalizar. Esa focalización significa entregar recursos que van a personas que tú puedas demostradamente saber que los requieren. Ahí tienes otro problema, nuestras bases de datos mediocres. No era fácil saber. O sea, de nuevo un desafío. Pero también hay otras cosas que uno debiese analizar. ¿Fue nuestra estrategia para combatir la pandemia la estrategia óptima? ¿Era la forma mejor de hacerlo o no? Yo no tengo una respuesta exacta a eso. Si tú les preguntas a las actuales autoridades y miras lo que decían cuando estaban en el Colegio Médico, por ejemplo, el ministro del Interior, o en el Parlamento, algunos que hoy día son ministros, tú vas a ver que ellos sentían que no era la política óptima, y la criticaban fuertemente, pero proponían medidas incluso más duras de restricción. El Colegio Médico llegó en un momento dado a hablar de bloqueo, poco menos, a cierre absoluto, o sea, enclaustramiento a todo el mundo. Bueno, Suecia no hizo eso. Y algunos nórdicos no lo hicieron así, lo hicieron de otra manera. Entonces, yo también discutiría, no solo si el Estado debió ponerse con más o con menos, sino si la estrategia que usamos, las vacunas está súper bien, eso nadie lo critica, está súper bien. Pero fue lo que hicimos en la forma mejor de hacer las cosas, no sé, no estoy seguro. Como te digo, hay otros países
harto más desarrollados que nosotros, que hicieron las cosas bien diferentes, y los resultados no fueron tan distintos, aunque en términos de muertos y de número de gente infectada, pero sí fueron distintos en términos económicos. Entonces, yo discutiría dos cosas. Una, cómo el Estado ayudó. Yo creo que los retiros de fondos de pensión no es ninguna ayuda del Estado, es plata de la gente que le permitiste que se la comiera ahora, validando su miopía o su oportunismo. Y lo segundo es que entonces debiste ser focalizado, aun cuando cuesta más, es más difícil, pero no fuiste focalizado. ¿Por qué? Por presiones de grupo, de nuevo, presiones políticas. Lo segundo es que uno, pensando en el futuro, debiese mirar cuáles son las mejores formas de enfrentar cuestiones como esta. Pero eso. Y hay un tema aquí que viene además en el chat. Como tú sacaste, o permitiste que se sacaran cantidades muy grandes de los fondos de pensión, o sea, muchos miles de millones de dólares, eso significó el cambio en los portafolios de las AFP y el cambio en la disponibilidad de documentos a largo plazo en el mercado. Eso llevó, entre otras cosas, al alza de las tasas de interés en los créditos hipotecarios y a la reducción en los plazos, que pasaron de 25 o 30 años a 20 y un pie más grande, de 20% en este momento. Entonces la pregunta que hay en el chat es si esto se va a normalizar luego. No, no se va a normalizar. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios van a seguir altas, o sea, pensando más o menos en los niveles actuales. Estamos en términos de promedio de mercado, algo así como 4,2 o algo así, ¿no? Van a permanecer ahí fácil, media década más. Eso. Edith, mira, por la hora ya yo creo que Guillermo ha sido más que generoso. Edith. Mira, para Sí. mí un gusto, de verdad, y me ha encantado. Yo por lo menos me entretuve mientras yo mismo les presentaba, pero espero que ustedes no se hayan lateado demasiado. Sí. Y el mensaje principal haya quedado, pero de nuevo, a veces estamos debajo de la superficie en este momento. Todavía no demasiado debajo, como muestra la lámina, pero se puede poner harto más oscuro, o sea, nos podemos ir bastante más abajo. Sí. Bueno, Guillermo, yo te agradezco mucho tu aporte, tu ayuda. Es un escenario complejo, pero bueno, es parte ahí de la vida, de tratar de mirar con optimismo hacia adelante y contribuir a mejorar las cosas. Sí, sí. Bien, pues. Gracias. Muchas muchas gracias a ustedes por la invitación. Y cuando ustedes quieran, ni un problema. Muchas gracias, Guillermo. Que estés muy bien. Maravilloso. Muchas gracias, además que es docente de mi alma mater. Ya. Así es que muy bien. Gracias, a ti, Guillermo. Un placer. Gracias. Igualmente, un gustazo. Chao, chao. Chao, chao.